Jesús les cuenta a sus discípulos esta parábola, un poco también por mostrarles lo que es la gracia, frente, no frente a lo que es la justicia, sino lo que es más bien la justicia humana frente a lo que es la justicia divina. Y es eso, ¿no? Muchas veces no nos preguntamos qué pasa con la justicia, ¿no? Qué raro, ¿no? Conocemos la historia del ladrón que murió en la cruz al lado de Jesús. Había sido un malhechor y sin embargo Jesús le dice que va a estar con él en el paraíso. Y toda su vida había sido un criminal. Pero en el último momento ese hombre se arrepiente y entonces Jesús ve ese arrepentimiento y le reconoce como el Hijo de Dios a Jesús. Entonces le dice, ay, acuérdate de mí, o sea, sabe que está en sus manos, se rinde por completo a Jesús, dice, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y le dice, y Jesús le dice, no, tú vas a estar conmigo. Y en contraposición tenemos a Judas Iscariote, ¿no? Judas Iscariote se pasa pegadito a Jesús, sirviéndole, y sin embargo le traiciona. Y Judas no está en el paraíso. Y vemos a una persona que ha estado sirviendo a Jesús y otra persona que ha estado haciendo el mal toda su vida, que era el ladrón, ¿no? Y parece como que, ¿cómo es posible, no? Uno sí y el otro que estaba ahí pegadito no. Pero claro, Judas arruinó su vida. Más bien arruinó su muerte, porque acaba con su propia vida. Eso es algo de lo que nunca te puedes arrepentir. El que acaba con su vida no se puede arrepentir de haber cometido un asesinato, porque se ha matado a sí mismo y no tiene la posibilidad de arrepentimiento. Entonces hay como esos dos extremos. A veces hemos pensado que el cielo es una recompensa por hacer el bien y realmente no sé lo que pensáis vosotros, pero según Jesús nos dice, no es una recompensa por hacer el bien. Realmente nunca en toda nuestra vida seguramente va a haber momentos en los que hagamos cosas buenas, pero va a haber momentos en los que hagamos cosas malas. O sea que de todas formas ensuciaríamos nuestro expediente, tendríamos muchas tachas en nuestro expediente y que nos impedirían decir, bueno, voy a entrar al cielo porque he sido muy bueno, ¿no? Entonces Dios te dice que no. Dios te dice que no, que tú no tienes por qué hacer cosas buenas, que no tienes que hacer cosas buenas para ganarte el cielo. Todos necesitamos la gracia. Nos justifica el hecho de que Cristo muriera en la cruz. Y no es una recompensa por nuestras obras. Así que no nos podemos poner medallitas porque no depende de nosotros. Entonces, visto así, la gracia sería una cosa inmerecida, porque... Bueno, vamos a ir adentrándonos en la parábola. A mí las parábolas me gustan mucho porque yo siempre he sido de contar muchos cuentos. Yo me acuerdo siempre de decir a las niñas cuando las acostaba, lo primero que era, bueno, contar un cuento y luego ya orar, ¿no? Pero primero un cuento. A veces los leía, otras veces me los inventaba y así. Pero el cuento tiene la capacidad de expresar algo de una manera muy sencilla. Y así como Jesús decidió que se iba a expresar de esa manera sencilla, costumbrista, que todo el mundo pudiera entender. Y sabemos que había gente que ni por esa, ¿no? Que no entendía nada. Bueno, pues él habla a sus discípulos y les dice cómo es el reino de los cielos, ¿no? Cómo es el cielo. Y dice: asimismo, el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada
a contratar obreros para su viñedo. Acordó darle la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. Cerca de las 9 de la mañana salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza y les dijo: vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo que sea justo. Así que fueron, salió de nuevo a eso de mediodía y a la media tarde hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo. Les preguntó: ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día? Y dijeron ellos: no, porque nadie nos ha contratado. Contestaron. Él les dijo: vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo. Al atardecer, el dueño del viñedo le ordenó a su capataz: llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde y cada uno recibió la paga de un día. Por eso llegaron los que fueron contratados primero, esperaban que recibirían más, pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. Al recibirla comenzaron a murmurar contra el propietario. Estos que fueron los últimos en ser contratados trabajaron una sola hora, dijeron, y usted los ha tratado como nosotros que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día. Pero él les contestó a cada uno de ellos: amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia que yo sea generoso? Así que los últimos serán primeros y los primeros últimos. Esa es la parábola. Hay quien piensa que esta parábola habla de la justicia social, ¿no? De que trabajas y como contraprestación tienes derecho a un salario digno y tal y cual, ¿no? Pero va mucho más allá. O sea, no tiene nada que ver con que uno tenga derecho a un salario digno, porque ahí se vería una diferencia solamente de trabajar una hora. Cuando en los versículos 1 y 2 se nos presenta el propietario de la finca, ¿no? Y dice, él habla dice así mismo: el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Lo que duraba una jornada de trabajo eran 12 horas. Pues serían igual, pues eso, sobre las 6 de la mañana. Sale el propietario de madrugada. El propietario es Dios en esta parábola. Y él sale a buscar tempranito a los obreros. Fijaos que es el propietario el que sale a buscar obreros. No van los obreros a buscar el trabajo. Es el dueño de la finca, es el propietario el que va a buscar trabajo. Y les promete la paga de un día de trabajo. En otras versiones pone que les propuso un denario. Les iba a dar por paga un denario. El denario era un pastizal, porque el denario no era una paga no era lo que cobraba un obrero, era lo que cobraba un soldado romano. O sea que el denario era dinero. Y el denario se llama denario porque equivalía al valor de 10 asnos. O sea que no era cualquier cosita. O sea, estaba muy bien pagado. Entonces el propietario del viñedo era muy generoso. Y a los primeros que les dice lo que les va a dar, es a los primeros que contrata. Y a ellos sí les dice lo que les va a pagar. Entonces se ponen muy contentos, porque, oye, está bien, una buena paga. Una buena paga. La gente se reunía, o sea, ellos ya lo recogen, se van a trabajar al viñedo y él sigue. O
O sea, vuelve otra vez a buscar al lugar de reunión, que se solían reunir en un mercado y así, vuelve a buscar a más gente. O debía tener una finca inmensa, ¿no? Porque todavía necesitaba más obreros para la finca. Sale a buscar a estos y aquí a ellos les dice, y les pagaré lo que yo considero justo, ¿no? Yo les pagaré lo que sea justo. A estos no les dice lo que les va a pagar. O sea, solamente le dice a los primeros lo que les va a pagar. Le pagaré lo que sea justo. Pues bueno, ellos obviamente van a trabajar. ¿Por qué? Porque es que el que no trabajaba, y esto se pagaba al día, además el salario se pagaba al día, y el que no trabajaba no comía. Y no comía él ni comía su familia. Entonces era, tengo que trabajar sí o sí. O sea, yo no tengo un remanente ni tengo un huertito, no. Tengo que trabajar o si no, ese día no como, ¿no? Él vuelve otra vez. Es curioso, ¿no? Porque dice, eso, así que salió otra vez, vuelve a mediodía y a la media tarde y hace lo mismo. Y vuelve a buscar a trabajadores para el viñedo. Yo supongo que la gente que estuviera allí, cuando, de hecho él se preocupa por ellos, dice alrededor de las 5, encuentra más que estaban sin trabajo y entonces les pregunta, más que nada por si están allí ociosos y no quieren trabajar realmente, ¿no? Les pregunta que por qué han estado desocupados todo el día. Y eso demuestra interés por aquellos trabajadores que quiere emplear en su viñedo. O sea, les importa realmente. Y esos pobres hombres, pues seguramente nadie los ha contratado, pues porque a lo mejor eran más delgados, eran más mayores, y son los que se van quedando ahí, ¿no? Este está tuerto, este está cojo, este es demasiado mayor, no es fuerte. Entonces, yo creo que ya se iba quedando la gente más débil. La gente que menos atraía para el trabajo a alguien que quiere sacar un trabajo duro, como es un trabajo en el campo, ¿no? Y él les invita a ir a trabajar a la finca. Ya eso, para mí que eso ya estaban un poquito desesperados. Ya no eran como los de la primera hora de la mañana que bueno, ¿no? Fueron allí, pero serían recios y serían... Esto ya era un poco a la desesperada, ¿no? Cuando llega el atardecer, o sea, cuando ya se está terminando la jornada de trabajo, el propietario llama al capataz. Aquí hay quien ve pues si el propietario el dueño del viñedo es Dios, el capataz podría ser Jesús, perfectamente, ¿no? Y le dice, gracias. Y le dice, llama a los obreros y págale su jornal, comenzando por los últimos contratados hasta que lleguen los primeros. Vale. Y yo aquí me lo imagino, porque tenía que ser brutal. Coge y llama a los que han trabajado 1 hora y les paga un denario. Y los otros dirían, no ve, pues si les paga esto por 1 hora un denario, a nosotros que nos va a pagar, que hemos estado 12. Ahí estarían frotándose las manos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que no es así. No es así. Estos reciben cada uno lo justo, que era lo que él les había hablado de lo justo, no les había hablado de cantidad. Reciben lo justo porque es el propietario del viñedo el que decide que es lo justo. No son ellos los que lo deciden. Y claro, y los que van viniendo detrás, que se esperaban otra cosa, reciben el mismo salario. Y ahora ya empiezan.
este propietario del viñedo, ¿de qué va? Pues otros empezaron a murmurar contra él. O sea, al principio estarían contentísimos porque iban a ganar un denario que ya era una pasta. Luego están trabajando, empieza a venir gente y cuando ven que a los otros les pagan el denario se creen que les van a pagar muchísimo más. Y como ven que no es así, pues ya no están contentos. ¡Hala! ¿Por qué? Porque le tienes que pagar a este lo mismo que a mí, si este no ha trabajado nada. Si yo estoy ahí de sol a sol y este no ha hecho nada. No es justo, pensarían ellos. Y pensaría cualquiera realmente. O sea, desde la mentalidad del ser humano, uno piensa, no es justo. ¿Por qué? Porque si este no ha trabajado nada, va a ganar lo mismo que yo, que he trabajado muchísimo. Y esa murmuración, que la tenemos muchas veces también entre nosotros, ellos protestaron y él les contestó. Y claro, dijo, amigo, me encanta, ¿no? Porque le dice amigo. Y eso en todas las traducciones que hay aparece, amigo, amigo. Yo no estoy cometiendo ninguna injusticia contra ti. Yo te estoy dando lo que te he dicho. Eso es como el que va a entrar al cine y no tiene entrada y la entrada cuesta 5 euros y tiene 3. Y una persona le dice, bueno, dame los 3 euros y entra al cine. Y hay otro ahí al lado que tiene 1 euro y dice, bueno, dame tu euro y entra al cine. Y dice, oh, hombre, yo he pagado 3 y este solo 1. Sí, pero soy yo el que le está invitando. Invito al que tiene 1, que me dé 1, invito al que tiene 3, que me dé 3, pero los dos vais a entrar al cine, que cuesta 5. O sea, ninguno habéis pagado realmente lo que cuesta el cine. Y aquí el propietario de la finca, el propietario del viñedo, les ha pagado lo que ha dicho. Y les ha pagado muy bien. Y ese contento que tenían al principio se les ha ido. Se les ha ido por celos. O sea, ha transformado totalmente todo. O sea, se ha cambiado de sentirse bendecidos, de sentirse agradecidos, de sentirse fantásticamente bien, a sentirse, pues eso, explotados o... Realmente no tiene ningún sentido, porque él lo que ha hecho ha sido lo que les había propuesto. Él no ha hecho nada diferente. Y además se lo pregunta, dice, ¿acaso no aceptaste tú el trabajo por esa paga? Porque si yo te digo que te voy a dar el denario, luego no puedes decir que yo te he engañado. Y tú has aceptado trabajar por esa cantidad, ¿no? Entonces, claro, él les da explicaciones que otro igual no se las hubiera dado, hubiera dicho, mira, yo con lo mío hago lo que quiero. Pero no, él les da explicaciones y dice, pues toma la y vete, quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. Porque es mi voluntad. Eso nos habla de la soberanía de Dios. Dios es soberano y Dios decide que nos da a todos por igual. Hayamos estado trabajando en su reino 50 años, yo, porque ninguno podía haber trabajado 50, más que yo. Hayamos trabajado 50 o hayamos trabajado 3 meses, es lo mismo. ¿Eso significa que vamos a cruzarnos de brazos y no vamos a hacer nada? No, obviamente no, porque la gratitud, cuando uno entiende la gracia, el agradecimiento que uno siente es lo que le hace trabajar por el reino. No la recompensa, porque la recompensa la tenemos. Entonces no es la recompensa, voy a hacer cosas chachi porque así luego ya Diosito me lleva. Y no, es que yo sé que Dios me lleva a estar con él. Y yo me tengo que alegrar de mi hermano, que hace 3 días que empezó a servir en el reino. Yo hace 3 días que empecé a servir en el reino. Los 50 tengo, pero no.
Bueno, entonces, esa voluntad, ¿no? Yo quiero darle a él lo mismo que quiero darle al primero lo mismo que al último. Vale. Pues ellos que se sienten maltratados a pesar de que todos habían aceptado esas condiciones, eso, transforman esa gratitud y admiración por el patrón en un amargo resentimiento. Y vuelve a decirle, es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero, o te da envidia que yo sea generoso. ¿Verdad? Y ahí toca ya un poco la moral del resto, ¿no? Y ya te dices, esto será, hay un fallito tuyo, una tara tuya, no mía, es tuya la tara. Y es eso, ¿no? Él tiene derecho a decidir sobre lo suyo, como todos decidimos sobre lo nuestro. Él tiene derecho a decidir sobre lo suyo. Yo no sé si... Yo sé que el día que muera estaré con él. Estaremos allí, ¿no? Yo no sé lo que voy a hacer allí. Ya me darán alguna misión. Y seguro que va a ser interesante, la que sea, ¿no? Y lo que Dios trata de decir, o lo que Jesús nos trata de decir aquí, es que la envidia no sea lo que nos haga que se transforme esa gratitud en resentimiento, en mal rollo, ¿no? En decir, jope, ya no valoro lo que me está dando. Ahora me da rabia que le estés dando a este que le tengo una manía horrorosa, le está dando lo mismo. Y esto me encanta porque yo me imagino. Otra vez voy a sacar otra vez lo de correr. Cuando vas corriendo, que vas, como digo yo, con la lengua llena a tierra, pues ya no puedes más. Y ahora os imagináis lo que sería correr una maratón. Yo no he sido capaz nunca de correr una maratón. De correr una maratón y que nadie llegara ni el primero ni el último. Eso lo que significa es que entraríamos todos a la vez. Eso estaría guay. Y eso es lo que significa eso. Dice, así que los últimos serán primeros y los primeros últimos. No hay primeros ni últimos. En el reino de los cielos no hay primeros ni últimos. Todos vamos a la vez. Todos vamos al unísono, todos. Dios no te dice, no, tú tienes los ojos azules, pasas por aquí, no, tú los tienes verdes, pasas por aquí, no. O tú has sido muy bueno, o eso te has pasado para acá, no. No, todos seremos primeros y últimos, porque no habrá ni primeros ni últimos. Y eso se lo dice Jesús a sus discípulos porque están pensando en sus discípulos. Naturalmente, yo no digo que los discípulos fueran bichos raros, eran humanos y como humanos pensaban que algún derechillo especial tendrían, ¿no? Por el tiempo que habían pasado con Jesús. Lo que habían tenido pegados a Jesús era una sabiduría bárbara, ¿no? Porque imaginaos lo que es, bueno, nosotros podemos estar pegados a Jesús gracias a su palabra, ¿no? A la Biblia. Pero imaginaos lo que es tenerlo ahí, ay, y tocarlo y verlo y qué gesto pone y qué... O sea, todo eso que aprendieron, eso era un regalazo, ¿no? Y luego, pues no sé, ya después que estemos con Dios allí, pues no sé lo que será, ¿no? Pero de entrada no hay ni primero ni último. No hay uno que por ser de una determinada manera y por servir de una determinada manera y por hacer algo vaya a estar ahí en primera fila. Y era una cosa que a los discípulos les inquietaba. Yo creo que es algo que hemos aprendido, ¿no? Que la gracia es inmerecida, que la gracia es un don de Dios y cualquiera tiene acceso a ella. Y es tan simple como rendirte a Dios. Nadie lo merece. Todos la necesitamos y nadie la merecemos. Y todos la podemos obtener, ¿no? Pues
esta es la parábola del viñador, que era como un zasca, ¿no? A aquellos que pensaban que, bueno, que por estar más cerca de Jesús iban a tener unos privilegios. Entonces él les enseña claramente que no hay privilegio, que todos estamos llamados a estar ahí, y que no es por nuestras obras, que no es por hacer el pino con las orejas, que vamos a estar ahí. Es por el sacrificio de Jesús. Me encanta, ¿no? Me encanta cómo ese salario en la parábola es la vida eterna. Como ese Dios, mayordomo o propietario de la finca, como ese es Dios, como el terreno que se trabaja es el reino de los cielos, que los trabajadores somos los creyentes, que ese día que se trabaja en nuestra vida entera, que el capataz o el mayordomo que está ahí en medio es el que da la cara, ¿no? ¿También? Porque eso es lo que hace Jesús, ¿no? Dar la cara por nosotros. ¿Cómo da la cara? Es el que les da el salario, el que presenta como ese es nuestro Jesús, que da la cara por nosotros, que presenta sus cicatrices por nosotros. Y el denario, eso, la vida eterna. El cielo no se basa en nuestros méritos. Que los discípulos no podían estar buscando lugares de honor en el cielo, porque se lo dejó muy claro, que no había lugares de honor en el cielo. Y luego es bonito ver cómo esa paga que daba Dios en la parábola es abundante. Lo que Dios quiere es que tengamos una vida abundante, no una vida de necesidad, sino una vida abundante. Es misericordioso, solamente hay que aceptar a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida para tener acceso a esa gracia, a ese regalazo, ¿no? De la vida eterna. Y ya no es solo de la vida eterna, sino de Jesús entre nosotros. Cuando llegas a la convicción de que es así, de que la gracia es inmerecida, de que no tienes que hacer nada para conseguirla, y insisto, no se trata de, vale, entonces ya no voy a hacer nada, pues yo ya no voy a servir en el reino, ¿para qué? Cuando me queden 2 horas para morirme, si me entero, pues ya está, no hago como el ladrón pero claro, es imposible conocer la gracia de Dios y decir me voy a cruzar de brazos, ¿no? Al final es algo que haces no para ganarte el favor, porque no te puedes ganar el favor de Dios, porque ya lo tienes, porque eso no depende de ti, depende de Él, que es el que maneja el cotarro, y solamente lo haces porque quieres agradarle, porque obviamente cuando el que le paga la entrada al cine, hombre, pues qué agradecido, ¿no? Tengo que estar, que me ha pagado la entrada al cine y no tenía un clavel. Pues esto es igual. No tenía entrada para el más allá y resulta que la han pagado. La han pagado por mí. Pues ahora yo voy a hacer lo que sea por agradar a esa persona que ha conseguido que yo tenga ese acceso, ¿no? Pues trabajo para el reino de los cielos, trabajo porque quiero hacerlo, ya no porque me voy a ganar el favor, porque ya no tengo ganas. Entonces quiero agradar, quiero hacer las cosas bien, voy a meter la pata muchas veces, obviamente, porque somos humanos, pero ahí está la voluntad, el trabajo a voluntad, quiero hacerlo. Dios no defrauda. Mira, una de las cosas que pone ahí, ¿no? que también lo decía ahí muy clarito, era lo del el denario que le había prometido a los trabajadores es lo que les da, con lo cual todas las promesas que Dios nos hace a lo largo de
de su palabra, todas las promesas las cumple, porque Dios no falla. Y además nos da siempre más de lo que merecemos, por supuesto, y más de lo que esperamos. Porque cuando uno se deja en manos de Dios, Dios es capaz de brindarte cosas maravillosas, más de lo que uno puede imaginar. La verdad que está en esa parábola es que Dios es justo, obviamente, es justo, y que Dios es generoso. Eso es lo que Jesús les dijo a los discípulos a través de esa parábola. Justo y generoso. Dios es justo y generoso. Y bueno, a mí me gustaría orar y pedirle al Señor que nos ayude a entender que su gracia está por encima de cualquier circunstancia, de cualquier situación, que nos ayude a entender que su generosidad, que seamos agradecidos por esa generosidad y que no levante celos entre nosotros, que sintamos la alegría de ver que todos estamos invitados a ello, ¿eh? Que Dios tiene esa gracia con todos nosotros. La gracia merece nuestro agradecimiento y nuestra alabanza. Es así. En fin, yo ya he hablado mucho. y yo quería escucharos a vosotros.